buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, este día rico, maravilloso, soleado, aquí en la ciudad de Guadalajara, pero bueno, vamos a verlo como una oportunidad. Si no tuviste una linda mañana, no tuviste una linda noche, pues bueno, vamos a partir desde este momento, desde este instante, cambiar esa situación, ese momento difícil o ese momento no tan lindo, ¿verdad? Enfocarnos en algo positivo, en aquellos momentos bonitos en los que tuviste una linda charla, quizás a lo mejor en algún momento donde estuviste tranquilo, a gusto, un viaje, alguna fiesta, o simple y sencillamente estuviste leyendo un rico libro y que dices, ay, qué rico sabor de boca me dejó. Pues bueno, en esos momentos vamos a enfocarnos para dejar todos esos momentos oscuros. Vamos a cambiar el chip y a estar positivos, a estar bien. Inclusión con justicia y dignidad para personas con discapacidad. Te da la bienvenida, te da las gracias por seguirnos aquí todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues el día de hoy no nos pudo acompañar el licenciado Ismael Barrio Zamora, pero bueno, le mandamos un saludo de donde se encuentra él ahorita haciendo algunas gestiones. Pero bueno, está al pendiente del programa para cualquier cosita que aquí se ofrezca y también para todas las personas que nos escuchan o nos ven y están al pendiente del programa o que quieren algún asunto precisamente relacionado en cuestión de sus derechos humanos, la defensa de sus derechos humanos. Estamos al pendiente, somos un equipo muy grande aquí al frente, pues ahorita nada más me encuentro yo, su servidora, pero bueno, atrás habemos bastantes personas trabajando para todos ustedes, para que todo esto lo llevamos con éxito, para que cualquier persona que se acerque con nosotros, que nos haga algún comentario, desde ese momento en que ellas se acercan con nosotros, desde este momento ya empiezan a ser parte de inclusión con justicia y dignidad para personas con discapacidad. No las dejamos solas, las llevamos de la mano hasta resolver sus situaciones, ¿verdad? Ahora sí que nos enfocamos en ellas y las llevamos de la mano, las asesoramos, les damos toda la asesoría, las vinculamos a donde quieran. Entonces les doy el teléfono, es 33 21 49 73 12. Lo repito, 33 21 49 73 12. Déjanos ahí un mensaje vía WhatsApp, déjanos ayer tuvo un comentario, si quieres que te vinculemos incluso con algún médico especialista, lo que sea, cualquier cosita que esté ahí añadiendo, te esté inquietando o no sepas a dónde dirigirte, pues bueno, para eso estamos todo el equipo con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Este programa lo hemos hecho para ustedes y es de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy les recuerdo que también tenemos página en el Face, dale like, Dar es Amar, dale like también a Inclusión con Justicia y Dignidad para personas con discapacidad. Ahí estamos trabajando para ti. Y bueno, pues el día de hoy estamos con manteles largos porque ya teníamos mucho que no nos acompañaba aquí Tonatiu Lai, ¿verdad? Que está con tanto trabajo con el autismo, que trabajas bastante. Tu libro ya viene un próximo, ¿verdad? Estamos trabajando en capítulos para próximos libros. Estás trabajando para el próximo, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, te agradezco que te des el tiempo y la oportunidad de venir a trabajar aquí con nosotros y a compartir sobre todo este conocimiento de lo que es el autismo, que hay muy poca difusión y hay mucha confusión también en toda esta parte. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que es la ley de autismo, ¿verdad? Porque ahora que publiqué, mucha gente me escribió, ¿cómo que hay una ley de autismo, Lili? ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Y para qué se hizo? ¿Qué no se supone que todos tenemos los mismos derechos? Entonces digo, pues escucha el programa para que te des cuenta el por qué iba el para qué, ¿verdad? De la ley de autismo. Muchísimas gracias, Tonati. No, pues a ti gracias por la invitación. Sí, a ver, explícanos así como que a grandes rasgos lo que es el autismo, porque también hubo gente que me dijo, a ver, es que no he escuchado el término autismo. Hubo personas que sí me escribieron y me dijeron, no he escuchado el término autismo. O sea, todavía hay algunos rezagos en este aspecto, porque me decían, sí he escuchado lo que son los Asperger, los niños genio, los niños hiperactivos, no es lo mismo. Digo, a ver, pues vamos aclarando esto para irnos sobre la ley. Así es. Bueno, podremos decir en muy pocas palabras, sí, que el autismo es una condición que afecta el neurodesarrollo de las personas. De las personas. Sí, entonces esta situación los lleva
sobre todo a ver o captar la vida, las formas, la realidad de diferentes maneras a como lo hacemos nosotros. Sí. Y entonces, en diferentes niveles, pues nos lleva a tener una afectación del lenguaje, una afectación sensorial, y bueno, eso sobre todo es lo que principalmente vemos en estas manifestaciones de autismo. Y esto del Asperger, bueno, aquí sí, no es que haya una confusión, sino que hay como dos definiciones, sí, clínicas las dos. Una está en este famoso manual de la psiquiatría norteamericana, el famoso DSM, por sus siglas sí, en inglés, sí, en donde en la cuarta edición venía el Asperger, pero en la quinta, que se aprobó hace algunos años, resulta que desaparece el Asperger y lo fusionan a lo que son los trastornos del espectro autista. Entonces, ahora en esa nueva definición son niveles del 1 al 4. De autismo. Sí, así es. En donde, bueno, tenemos en un extremo el de mayor dificultad, pues, que requiere mayores apoyos. Esos niños que quizás vemos con autismo, que no tienen lenguaje, que en ocasiones parece que no están escuchando, no te miran los ojos. Están fuera, están en su mundo, en su burbuja, sí, pareciera, ¿no? Porque pareciera, porque está bien, o sea, porque sí son muy listos. Claro, o sea, captan todo, pero bueno, claro, no les interesa el interactuar con nosotros. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, y bueno, en el otro extremo, estas personas, estos Asperger, donde requieren muy poquitas cosas para adaptarse, ¿no? A lo mejor tienen una cuestión de pues de sensibilidad que no táctil, que no les permite el contacto con otros, o a lo mejor tienen un tema muy restringido de interés, que nada más están hablando por ello, y por eso a lo mejor no hacen muchos amigos, pero digamos, son elementos muy pequeños que con ayuda, bueno, parecerían hacer en adelante sin ningún problema. Ningún problema. Sí, entonces, bueno, eso es en la parte, te digo, de la definición clínica que está en el DSM. Y otra definición está en la llamada clasificación internacional de las enfermedades, que bueno, si bien no es una enfermedad, acabamos de decir es una condición, está dentro del apartado de los trastornos del desarrollo, y entonces ahí continúa estando el Asperger como un trastorno del neurodesarrollo, junto con el autismo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto confunde porque pues por un lado en un manual pues desaparece, pero en el otro manual sigue vigente. ¿Sí? Aunque ya entró la CIE 11, ya está publicada, pero bueno, esta va a entrar en vigor hasta 2022, entonces todavía ahí pues tenemos 3 años. Todo lo que quieren si estos especialistas es ver qué tanta, no nada más la definición de Asperger, sino todas las demás que están ahí, qué tanto se adaptan a la realidad para entonces validar el manual en 2022. Entonces, bueno, está dentro de esta, ¿cómo podemos decir?, discusión si se debe de fusionar al trastorno del espectro autista, si debe ser independiente, de quedar separada. Bueno, es una discusión, sí, y que bueno, también en realidad la hacemos muy poco aquí en México, ¿no? Dejamos que nos llegue como nos llegue y a veces aquí la adaptamos, exactamente. Sí, porque sí hay esta confusión, de que sí me han dicho, bueno, o es Asperger o es autismo. ¿O qué pasa aquí? O sea, porque sí me han estado preguntando esta otra parte. Entonces le digo, bueno, pues vamos viendo aquí, porque sí les comenté esta situación, porque sí hay gente que se estaba confundiendo, y también los grados de autismo que hay. Pero digo, son niños que pueden desarrollarse perfectamente bien, obviamente con su debida atención. Así es. Y también, inclusive en el nombre, o sea, porque alguien pensaría que las personas con autismo pues son las que hemos visto sobre todo en la televisión, en las películas, ¿no? Es que se crea como se les ha etiquetado, más que nada, ¿no? Sí, pero en el propio término, en el propio concepto, que es trastorno del espectro autista, quiere decir que hay una gama pues muy amplia, ¿sí? Incluso por ahí hay un dicho muy común en esto del autismo que dice, cuando conoces a un niño con autismo, conoces a un niño con autismo, ¿no? Porque tú puedes tener a 10 niños con autismo o 10 niños con Asperger y pueden ser diferentes. Cada ellos, uno ¿no? es diferente. Con su respectivo situación,
y bueno, pueden ser diferentes entre ellos, ¿no? Entre ellos. Y bueno, esto me lleva también a señalar que clínicamente el nombre es trastorno del espectro autista, pero también por esta cuestión que tú comentabas al principio muy acertadamente, la cuestión de derechos humanos y de inclusión, se le ha estado llamando condición del espectro autista desde hace algunos años, al menos aquí en México, la discusión aquí en México, porque el interés es no nada más ver a la persona con una cuestión clínica, sino ver a una persona que sí tiene a lo mejor alguna característica clínica, pero que también tiene una historia social, filosófica, antropológica, sí, claro, que participa en política, que participa en cuestiones de cultura, etcétera. Entonces, más amplio que la propia cuestión clínica. Entonces, por eso se ha dicho condición del espectro autista, ¿no? Que también eso luego dicen, bueno, ¿es trastorno o es condición? Bueno, clínicamente es un trastorno, pero nosotros le hemos llamado una condición. Una condición. Así es. Porque también está la parte cultural de los pueblos originarios, que el hecho de llamarle un trastorno ya para ellos es como una etiqueta de discriminación. De discriminación, porque eso no lo han hecho saber. Incluso claro, hasta la palabra discapacidad para una persona de un pueblo originario, para ellos es una discriminación, o sea, es una etiqueta muy fuerte. Así es, pero incluso si decimos trastorno, aunque sea una persona que no conozca nada pues del autismo, o bueno, o cualquier otro tipo de trastorno. Sí, claro. ¿No? Al escuchar la palabra trastornos, pues ya creemos que hay algo mal. Sí, que está algo mal, exactamente, que tiene algo en la cabeza. Bueno, ese tipo de asociación que tenemos, ¿no? Exactamente, sí, que nos vamos por el lado negativo. Así es. Exactamente, por el lado negativo. No lo vemos como algo positivo, que es lo que se está queriendo hacer en todo esto. Así es. Y bueno, pues te decía que también se ha preferido más bien usar el término condición. Que trastorno. Incluso esto que decías, pues que sí luego tenemos un desconocimiento enorme sobre la legislación. Ya tenemos una ley general a nivel nacional para atención y protección al autismo, que se aprobó en 2015. ¿Sí? Y entonces sí, se llama Ley para la Atención y Protección a las personas con la condición del espectro autista. O sea, ahí remarcan condición. Ahí ya la remarca. Sí, por este mismo que te comentaba hace un momento, ¿no? Sí. Para dar un énfasis más social de la condición, ¿no? Aunque bueno, otros estados que han hecho sus propias leyes, pues algunos sí le han puesto igual condición, otros trastornos, pero yo creo que bueno, eso a lo mejor no importa mucho, sino más bien que sí que haya una ley que pueda apoyar a esas personas. El contenido, ¿no? Así es. El contenido de la ley. ¿Y qué nos dice esta ley? A ver, platícanos un poquito de cómo nos apoya esta ley a estas personas con la condición de espectro autista. Sí. Bueno, antes de pasar a esto, también quisiera mencionar que precisamente también esto que tú mencionabas hace un momento, si los derechos, claro, si hay una ley para todos y por qué leyes específicas o por qué una ley de autismo. Bueno, sí, ha habido ahí una discusión también en este sentido, donde hace algunos años a las personas con autismo todavía tenían todavía tienen, ¿no? cierto rechazo, pues por esa idea que tenemos que es el autismo, ¿no? Entonces también yo siempre pongo este ejemplo: si vemos que una persona trae un bastón y unos lentes oscuros, pues entendemos cuál es su condición. Es una persona con discapacidad visual, la identificamos, ¿no? De inmediato, porque se ve, es visible. Así es. Igual si viene en silla de ruedas o bueno, cualquier otra condición visible, de discapacidad visible. Sí. Pero bueno, si vemos las personas con autismo, bueno, no hay nada que que a simple vista nos diga que es una persona con autismo, ¿no? No, entonces, realmente no. Bueno, esa era la primera, ¿no? Y en segunda, curiosamente, en muchos de estos programas de apoyo a las personas con discapacidad, luego llegaban personas con autismo a quererse integrar y les decían, bueno, es que sí son programas para personas con discapacidad, pero no tenemos para atención para personas con autismo, ¿no? Y entonces de repente pues eran ahora sí que todavía más vulnerables dentro de un grupo ya vulnerables, ¿no? Pues y discriminados realmente, porque eso es una discriminación. Así es. Entonces esto llevó muy seriamente a pensar que bueno, se requería una ley específica.
ha seguido la discusión y yo creo que seguirá si debe de estar, si no debe de estar. Incluso, curiosamente, una organización de asociaciones para personas con discapacidad pidió la impugnación y la desaparición de esta ley, ¿no? Finalmente la Corte no lo hizo, o sea, la Corte la validó. Pero bueno, era pues como este tipo de cuestiones que a lo mejor uno piensa que sí los convenios, las convenciones internacionales de los derechos para las personas con discapacidad los protege, pero en la realidad no lo hacían. Entonces, ese fue el motivo por el que hubiera una ley general. Y bueno, a lo mejor llegará el día en que ya no sea necesaria y pues se eliminará, pero ahorita, ¿no? Por lo pronto Así sí. Es. Ahorita por lo pronto sí se requiere. Así es. Y bueno, en general esta ley, la ley general y las particulares en los estados, que bueno, su objetivo es apoyar a estas personas con autismo. Hay como dos grandes pilares, ¿no? Que es la cuestión en atención clínica, atención terapéutica, médica, y la otra es en la cuestión de inclusión educativa. Que es ahí donde hay grandes lagunas, ¿no? Así es. Sí, y bueno, en otras también cuestiones, ¿no? En cuestiones de acceso a la cultura, en cuestiones de protección para el empleo, y bueno, otras cuestiones que también son importantes, pero digamos, estos dos son los ejes de la ley, ¿no? Entonces, en general la ley, bueno, nos dice en cada rubro que, por ejemplo, en salud, que ya ahora al menos los hospitales del sector salud están obligados a atender a las personas con autismo, también los privados, pero bueno, obviamente la salud pública es para la salud pública, ¿no? Igual en educación, ¿no? En educación están obligadas las escuelas a que permitan el acceso a estos niños o jóvenes o adultos, pues en toda la gama de la educación, a poder acceder a esta, ¿no? Claro, sabemos que bueno, debe de haber ciertos requisitos para poder ingresar a una escuela, y sobre todo la protección de la persona pues en primer grado. En primer grado, ¿no? Claro. Exacto. Entonces sí, de repente pues también ha causado cierta polémica en decir, porque bueno, aquí también en México luego este tipo de políticas son por decreto y de un día para otro las escuelas tienen que ser inclusivas, de un día para otro hay que abrir las aulas, exacto, de un día para otro el maestro tiene que atenderlo sin estar capacitado. Entonces es un gran reto. Claro que la ley por sí misma no le va a cambiar la vida a nadie, pero bueno, es una puerta que se va abriendo, y con la ayuda de los especialistas en esta materia, de los propios padres de familia, de los profesores sensibilizados, de la comunidad escolar en la cuestión de educación, pues claro que se van abriendo las puertas y se va iniciando para que esto sea, digamos, cada vez más regular. Sí, exactamente, porque aquí también se encuentra una gran disyuntiva en esta parte de lo que acabas de comentar. Se abre esta ley y al siguiente día, pues bueno, las escuelas tienen que ser inclusivas, y está la preparación, sobre todo los maestros y el departamento escolar, para aceptar a estos chicos, y está también mucha parte de los directivos de algunas escuelas, del rechazo, el no querer ese cambio. El no aceptar, porque hemos recibido aquí dentro del programa a muchas personas, así que está esta parte, el que no los quieren aceptar aún así aún estando la ley no, o sea, hay un rechazo todavía enorme en esta parte, el no quererlos aceptar, el porque no hacer movimientos, no sé, o quizás más que nada, yo creo que es temor. Así es. El temor al desconocimiento, no tenerlos, el no poder, yo creo, el no poder sacar adelante a este chico por no tener el conocimiento. Sí, así es. Siento que es más que nada esto, ¿no? Es este miedo, claro, de los maestros, porque como tú dijiste al principio, pues lo que sabemos del autismo es lo que vimos en la película. Sí, exacto. Entonces, ese es el miedo, bueno, ¿cómo voy a tratar con un alumno que está apartado, que parece que no hace caso, que parece que no escucha, que parece que no me observa? Y bueno, eso que vemos en las películas, en diversas películas que hemos visto, ¿no? Y la otra cuestión también, estas situaciones de los directivos que a veces por ahí se pelean con los maestros, le dicen, pues ahora para que se le quite, le pongo al niño con autismo en su grupo para hacerlo renegar, y bueno, son ese tipo de pleitos, sí, ¿no? Claro. Pero no, bueno, creo que
ya entrando en ello, dejándose también los profesores apoyar por los padres, que luego los padres pues ya ves se convierten en expertos en cuestiones de autismo. Sí, claro, ¿sí? Yo creo que se convierten más expertos que nada, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, sí, también dejándose guiar un poco por los padres, teniendo esta sensibilización y estas ganas realmente de trabajar, ha habido muchos casos muy exitosos con profesores que si bien no tienen ninguna capacitación, y estoy hablando aquí en escuelas de aquí de Guadalajara, en escuelas públicas, en escuelas sin ningún apoyo de gabinetes psicopedagógicos y sin unidades USAER, han logrado apoyar a estos niños y sacarlos adelante. Ahora, claro, se debe entender que a estos niños se les debe de hacer una adecuación, ¿sí? Para que precisamente lo que ellos puedan aprender les sea significativo. No le vamos a enseñar la misma materia de, por ejemplo, de educación de cívica y ética, al igual que los demás. A lo mejor esa parte pues puede ser que al niño de primaria pues no le sea significativo, entonces hay que ver de qué manera algunos valores pues se los podemos hacer entender. Sí, entonces, bueno, esta cuestión de adecuar, pues a veces yo creo que es un poco la flojera que les da a los docentes, decir, bueno, hay que adecuar el plan, hay que ver cómo voy a hacer, ¿no? Pero sí, bueno, se supone también, y eso no es de ahorita, ya desde hace algunos años, que la planeación de los profesores pues debe de ser universal. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe de contemplar aspectos para cualquier tipo de niño con cualquier condición que llegue a las aulas, porque también la educación inclusiva no es a partir de la ley de autismo, sino desde 2011, con la ley de inclusión para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos, pues, digamos, si es de 2011, ya casi 8 años con ello. Entonces, sí, ya se ha visto algunos progresos. Nos falta todavía, pero bueno, se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando, así es. Se ha ido avanzando. Eso es lo más importante, que va paso a pasito y estar abierto a todo esto, ¿verdad? Estar abierto sobre todo a todo esto para ir avanzando, y sobre todo que la parte de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, cómo ha ido integrando todo esto del autismo en esto. Sí, inclusive desde esa época del 2011, cuando todavía estaba vigente este programa, que ahorita ya no existe, de carrera magisterial que estaba en educación básica, sí, en la primaria y en la secundaria. Bueno, había cursos, talleres para los profesores, diplomados en autismo. Si un profesor reportaba que tenía un niño con esta condición en su aula, le procuraban reducir el grupo al profesor, que tenía un apoyo económico extra. Y bueno, eran algunos apoyos que se tenían, ¿no? A lo mejor, bueno, como parte de esta situación de derechos, bueno, pues ahora como ya se supone que son derechos más, sí, claro, universales, que bueno, pues a lo mejor sí ya no están los apoyos que se tenían, pero bueno, la idea es ir avanzando, ir haciendo grupos de padres, de profesores para apoyarse entre ellos, ¿no? Porque te digo, de repente aquí pues entra por decreto una ley y entonces de un día para otro se hace, ¿no? Inclusive también a lo mejor has escuchado que en octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó estas cuestiones de los derechos de inclusión, diciendo que la educación especial iba a ser ya coadyuvante de la educación regular, y entonces todos los niños con discapacidad tenían el derecho de ir a la escuela regular, y entonces lo que hoy conocemos como educación especial va a ser coadyuvante de las aulas regulares. De las aulas regulares. A menos que sí el niño o niña tenga alguna condición de mucha severidad, bueno, entonces sí se le canalizará. Así se le canalizará. Pero bueno, así como interpreta la Corte, se supone que ya todas las aulas deben de ser incluyentes, ¿no? Está muy bien, pero también luego entender uno, como tú dices, de que a lo mejor no es tampoco que el maestro no quiera, sino pues hay que apoyarlo y también no soltarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que es nomás ir y dejar al niño en la escuela. Exactamente, porque nos vemos y hasta la salida, ¿no? Hay que apoyar. Exactamente, porque está esta otra parte, o sea, yo siento, es un equipo, es un equipo de trabajo en el cual estamos nosotros como padres de familia y estamos también con nuestro maestro, ¿verdad? O sea, hay que trabajar en equipo, tanto como nosotros como padres, como los maestros, para poder tener éxito con nuestro hijo. Así es.
Y bueno, otra cuestión también es de que si bien en las leyes puede que se den estos derechos, pues luego para que eso llegue al reglamento y luego para que eso baje a las escuelas, bueno, a veces se tarda bastante tiempo. Y bueno, también ahí está la parte en la que podemos participar como sociedad, ¿no? Por ejemplo, la ley, tanto la general como en los estados, dice que se va a conformar una llamada comisión intersecretarial, la cual va a presidir la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación y otras secretarías más. Por ejemplo, aquí en Jalisco nada más son 4 secretarías. Está la Secretaría de Salud, la de Educación, la de lo que antes era la Secretaría de estos de apoyos a las cuestiones sociales, y la de Trabajo, ¿sí? Okay. Entonces, como miembros de la comisión. De la comisión. Y como integrantes que tienen derecho a voz nada más, no a voto, pues están las delegaciones del IMSS, del ISSSTE, y me parece que nada más, al menos aquí en Jalisco, ¿no? En otros lados, bueno, les han dado incluso asiento a las universidades, como en el caso de San Luis Potosí, ¿no? O en otros lugares, inclusive a representantes de organizaciones que atienden a estas personas. La que más les da asientos es la ley de Chihuahua, que les da 7 lugares a la sociedad civil. Y bueno, en otros estados les dan 2, en otros 1. Y aquí en Jalisco no hay ningún no hay ninguno todavía. Para ello, ¿no? Que digo que son de las cosas que se podrían modificar. Modificar, ¿no? Sin embargo, la ley de aquí de Jalisco, lo que sí tiene de positivo es que al mencionar los derechos de los alumnos en la cuestión de educación, habla sobre las monitoras o maestras sombra, porque finalmente eso es importante. Sí, están como en el limbo, ¿no? O sea, no están en la ley de educación, ¿sí? No están en ningún lado, están a discreción. Si el director quiere, pues puede exigirte que traigas el monitor, o al revés, decirte, no sabes qué, aquí no entra nadie ajeno a la sí, porque muchas de las mamás, como tú lo dices, las mamás son las que nos están apoyando, las que están guiando al maestro. ¿Sabes qué? Pues necesito una monitora, pero si el director dice que no, así es. Pues sí, entonces digamos es una de las ventajas de la ley local de aquí de Jalisco, que sí menciona que pueden entrar las monitoras o maestras sombra, sí, por el tiempo que lo requieran los niños, ¿no? Y eso es excelente. Así es. Excelente. Sí, y otra también de las cuestiones que tiene, que yo lo veo como ventaja, es de que habla, ahí también a lo mejor habrá que modificar un poco la redacción, sí, pero que da la apertura a que la comisión pueda llegarse de asesorías o de investigaciones en el ámbito de autismo. Entonces, ¿quién hace las investigaciones? Pues obviamente las universidades. Entonces, sí, si bien las universidades no tienen el asiento en la comisión intersecretarial, pues al menos parecería que sí pueden entrar al menos con algún tipo de consejo, de apoyo a esta comisión. Yo estaría porque, bueno, se pudiera reformar en lo inmediato y que pues sí se le otorgara lugar a personas, estas organizaciones de apoyo, a académicos, y bueno, que esto fuera más rico todavía, ¿no? Sí, pues la cuestión académica pues enriquecería bastante toda esta parte, porque se avanzaría muchísimo más. Sí, porque bueno, no nada más es investigación en la parte clínica, o sea, en la parte médica, genética, de medicamentos, etcétera, sino bueno, también toda la cuestión de políticas públicas, por ejemplo, sí, investigaciones claro, de políticas públicas, investigaciones de corte más sociológico, incluso histórico. Creo que sería muy interesante muy poder ampliar tema, ¿no? con ese tipo de materias. Exactamente, sí, porque pues ahora aquí lo que hay que hacer es ampliar todo el entorno para poder tener una mejor calidad de vida, sobre todo a esas personas. Para entre más conocimiento tengamos, es mucho mejor. Sí. Entonces, bueno, aquí, digamos, si no me equivoco, es la última ley que se ha aprobado en el país, la de nosotros, la de aquí de Jalisco. Sí, sí. Digo, todavía hay algunos estados que no la tienen, pero yo creo que han de ser 2, 3 estados que no tienen en todo el país. O sea, nosotros fuimos de los últimos. Sí. Se aprobó el 17 de octubre en el Congreso, pero bueno, ustedes saben que una ley no es válida sino hasta que se publica en el periódico oficial del estado de Jalisco. Claro. Y esto sucedió hasta el 17 de noviembre, o sea, un mes después de que se publicó. De que se aprobó, se publicó. Al día siguiente entró en vigor, o sea, tenemos una ley en vigor desde el 18 de noviembre, ¿no?
La propia ley dice que un mes después tendrá que conformarse esta comisión intersecretarial, pero bueno, nos agarró con el cambio de gobierno. Entonces, no sé si alguien ya le recordó, ya le dijo al actual gobernador que se requiere conformar esta comisión, que todavía no está. Y bueno, y si no, alguien no se lo ha dicho, pues tendremos que acercarnos y por ahí buscar la manera de hacerle llegar la información. Claro, así es, de hacerle llegar la información para que se conforme esta comisión. Porque va a ser esta comisión la encargada de hacer todo lo que es la política pública en esta materia aquí en el estado de Jalisco, y también de cómo vincularse con los demás estados y obviamente con la federación, ¿no? Con la ley general. Entonces, bueno, sí está la ley, pero finalmente requiere esa comisión para empezar a trabajar, ¿no? Sí, ya tenemos niños, no solamente niños en las escuelas, en las primarias y las secundarias, tenemos jóvenes en los bachilleratos, en las licenciaturas, inclusive en posgrado, dentro del espectro autista. Y bueno, obviamente, al menos la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública, pues tiene su unidad de inclusión, tiene su programa de becas, tiene su programa de seguimiento, pero solo aquellos alumnos que piden ese seguimiento, ¿no? Solamente los que ellos lo piden, o sea, no está abierto. Así es. Y bueno, también sabemos que pues ahí todavía habrá muchos alumnos a nivel superior que tengan esta condición del espectro autista, pero que ni siquiera ellos sepan. Entonces, bueno, es esa parte de la cifra, que no tenemos cifras oficiales en México sobre el autismo, ¿no? Y es muy importante saberlo. Así es. Se hizo en el 2015 una muestra, un estudio por parte de la Clínica Mexicana de Autismo, que es una asociación que tiene su base en la Ciudad de México, ¿sí? Junto con la asociación Autism Speaks de Estados Unidos. Sí. Ellos escogieron la ciudad de León, Guanajuato, para hacer el monitoreo. Este monitoreo. Sí. Y entonces en el estudio que ellos sacaron salió la cifra de que en México hay una persona con autismo por cada 115 habitantes. Sí, bueno, por ahí de repente han desdicho la cifra, pero hasta ahorita no hay ningún otro estudio que nos dé otra. ¿Sí? Esa es la única que está avalada más bien. Así es, sí, y que incluso el propio Estado mexicano pues ha utilizado para como base, ¿no? Sí, como base, sí. Que a lo mejor pues faltaría una muestra más amplia. Un nuevo consenso, pero por lo pronto es así. Un nuevo censo. Así es, y también curiosamente, bueno, también en el noviembre pasado, no desde antes, como desde octubre, el INEGI lanzó una convocatoria para ver qué preguntas podía meter al censo del 2020, al Censo General de Población y Vivienda. Hubo mucha participación de organizaciones con autismo. Finalmente el INEGI como que no lo tomó tan en cuenta, y uno de los argumentos era de que para meter una pregunta en el censo, uno pensaría pues nada más imprimen la pregunta y ya, ¿no? O sea, sí, claro. Así de sencillo. Pero no, nos explicaban que toda la logística de lo que se va a entretener el aplicador en hacer 1, 2, 3 preguntas más, y después en vaciar esa información, toda esta cuestión estadística de las variables y los indicadores y no sé qué tantas cosas, tendría un costo por pregunta de 150 millones de pesos. Entonces es algo muy elevado que dice, bueno, ¿quién le entra con esa cantidad de dinero para que se incluyan las preguntas? No, sí, es que es y mucho por pregunta, dinero. ¿no? Si incluimos 3, estamos hablando de 450 millones de pesos digamos, a costo de 2018, ¿no? Entonces, sí, claro. Digamos, sí es complejo, y también esa creo que es otra de las ventajas que de la ley de autismo local, que obliga a esta comisión a que haga una especie de censo local. Sí, claro. En el estado, ¿no? Yo creo que sería más fácil. Yo creo que si en cada localidad se hace un censo y ya ya sobre ese censo, pues bueno, ya se hace uno ya a nivel de la República Mexicana, ¿no? Así es. Sería más fácil, menos costoso. Así es, va a tener su costo, va a tener sus obviamente, pero no sí, a tal grado de como sería por medio del INEGI. Así es. Entonces, bueno, está en la ley, habrá que convencer a la comisión de que realmente lo impulse, y bueno, estas cuestiones que por eso digo que luego sí es importante tanto el apoyo de académicos como de los propios padres de familia, porque bueno, ellos son los que pueden orientar hacia dónde van las políticas públicas, ¿no? Porque quizás si la Secretaría de Salud, el presidente es el secretario de Salud, pero el secretario de Salud va a mandar a la comisión a su compadre, pues de nada nos va a servir, ¿no? Exactamente, porque también está esta otra parte, que las personas que están a cargo sepan desenvolverse en ese cargo que están, ¿verdad? O sea, que realmente se desarrollen las políticas públicas y realmente se haga el trabajo que se tiene que hacer con todo esto.
Así es, y bueno, es cuestión de estar empujando, ¿no? Sí, y claro. lamentablemente, ahora sí que como autocrítica, pues las asociaciones de aquí de Guadalajara, porque bueno, prácticamente fuera de Guadalajara solamente hay como 2 o 3 asociaciones que atienden autismo, que están en los Altos, no, de aquí en Jalisco, ¿De están Jalisco? en Tepa y en Lagos, Okay. son asociaciones civiles, pero bueno, a veces están tan ocupados en ver cómo consiguen recursos para la atención de estos niños, sí, que obviamente pues no pueden participar de lleno en ir y buscar diputados, en ir y buscar secretario de salud, en ir y buscar al gobernador, porque pues obviamente eso lleva tiempo, lleva sí, claro, salir, te citan un día, te la cancelan y bueno, exactamente, y es que implica salir de allá, venir a la ciudad, hacer pues toda una gestión, ¿no? Así es. Y bueno, también nuestra cultura como mexicanos, que a veces también pensamos que lo político es cuestión grilla, cuestión de partidos, y no nos interesa mucho, pero no, en este caso es muy importante. Exactamente, sí, es importante, porque sí esta es otra parte de que dicen, ay, ¿para qué vas? O sea, eso es nada más para los políticos, déjalo, o sea, no va a pasar nada, o sea, no, sí, es importante participar en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque depende de toda esta participación y de cómo nosotros, como personas con discapacidad o como padres de familia con personas con discapacidad, vamos a poder apoyar a que haya una mejor calidad de vida en todo esto, que haya un cambio, que haya una mejoría, un mejor trato también en todo esto. Así es. Y bueno, por esa razón nos quedamos casi sin ley de autismo aquí en Jalisco, porque la anterior legislatura estaba ya a punto de dejárselo a la siguiente, sí, como un tema que bueno, para ellos no tenía mayor relevancia, sino otros temas según ellos pues más importantes así que es tratar, sí. Y bueno, pues he de decir que gracias a una persona muy cercana al partido de la mayoría que está ahí en el Congreso, que nos me ayudó a acercarme al coordinador de los diputados en ese momento y decirle que bueno, era importante esa ley, sí. todo lo necesario que las puertas que iba a abrir. Y bueno, también yo les hice ver, dije, si es una ley que se trabajó en esta legislatura, pues yo creo que lo mejor es que se apruebe en esta legislatura, ¿no? Y bueno, de ser una ley que estuvo prácticamente por 2 años ahí dormida, salió en 15 días. O sea, después de los 15 días que yo fui al Congreso a buscar al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, entonces se sube la ley a la tribuna y se aprueba, ¿no? Entonces, bueno, también es esta cuestión de que uno llegue, uno empuje, uno les haga saber a los diputados, pues, por qué es importante esa ley, ¿no? Porque si está la propuesta, pero nadie habla, pues, así, bueno, pues, no de tener mucha importancia, ¿no? Sí, es que también está esta otra parte que comentábamos, a veces es el desconocimiento. Cuando ya explicas y sabes que es importante por esto, entonces es cuando ya a veces hay que acercarnos, como tú lo decías, para dar la explicación adecuada y decirlo todo esto, o sea, a ver si que el que no habla, Dios no lo oye. Sí. Y digo, o sea, sí hubo durante el proceso de creación de la ley, pues sí hubo algunos foros de consulta, sí se supone que sí tuvieron como el material adecuado. Creo que la ley, digo, le falta, pero pues salió bien aceptable ¿sí? Ahorita. Pero la idea era como en lo político, en lo que ellos les llaman el timing, como decían, bueno, no, ahorita dejémosla a la siguiente, no pasa nada. Y bueno, tuvo que hacer esta intervención al tipo cabildeo, decirlo, bueno, si es importante, si hay que sacarla, es el momento de sacarla. Así es, ¿no? Y bueno, finalmente pues se logró salir. Pero también si hubiéramos dicho, pues nos esperamos hasta que los diputados quieran, pues a lo mejor ahorita no tendríamos esa ley en lo local. Sí, es que ahora sí que todo hay que sacarlo en su momento adecuado, ¿no? Así en el momento que tiene que ser, no esperarnos. Sí. También eso es importante, no postergar. Así es. Entonces les digo, sí, vuelvo a repetir, la ley a lo mejor no nos va a cambiar la vida, a lo mejor todavía va a haber escuelas, al menos en la cuestión de educación, que se van a impedir o no van a querer que matriculemos a los niños, pero bueno, también creo que a uno nos toca picar piedra, nos toca hacer esa lucha para todos los que vienen detrás, ¿no? Yo los invito a que consulten la ley, o sea, si se meten a internet, a Google, ponen Ley de Autismo Jalisco y los lleva directamente a la ley. Es una ley muy pequeñita, son alrededor de 13 artículos, entonces es pequeñita, pero creo que es importante que la conozcamos y que pues empecemos a
tanto a exigir como a colaborar, ¿no? O sea, bueno, sí exijo un lugar para mi hijo en la escuela, pero también colaboro, ¿no? Apoyo al profesor, le doy la información que requiere para que trate al niño, que el terapeuta vaya a la escuela, que capacite a los profesores. Entonces, ese tipo de apoyo entre todos, creo que es la que necesitamos hacer, y no nada más que esté la ley ahí suelta. Exactamente. Sí es importante conocerla para poder acercarnos también con los maestros y pues bueno, ¿sabes qué? Pues yo puedo aportar esto y entre todos pues trabajar en equipo, que eso es lo mejor, y pues sobre todo para el beneficio de nuestros hijos, que es lo que más nos interesa y nos importa en este momento, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Nos tenemos que ir. ¿Hay algún evento que tengas cerca, algún congreso o algunas van a haber unas jornadas en ¿sí? específico sobre Asperger, que van a ser sí. en el mes de marzo, si no me equivoco, que en Guadalajara van a ser el 29, entonces estar atentos porque todavía estamos armando el todavía programa. está armando. Bueno, Así pues es. posteriormente haremos la publicidad y ya invitaremos a María Elena o a ti para hacer todo esto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Tonatiuh, un placer y un honor tenerte con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Inclusión con Justicia y Dignidad se despide de ustedes y bueno, fue un placer, un honor y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.